Damos la gloria al Señor y las gracias por estar una vez más aquí delante de su presencia, sabiendo de que Él está aquí, Él no va a fallar nunca, porque siempre estará con nosotros, siempre que nosotros querramos estar con Él. En una de mis Biblias, viejas Biblias que tengo, de las tantas, tengo unas palabras que dicen que esas palabras, que esté yo siempre presente cuando el Señor venga. Siempre habrá una silla vacía para Él, pero que la mía esté ocupada, que la mía esté ocupada. Por eso necesitamos tener en cuenta que la bendición del Señor y la gracia de Jesús siempre estará con nuestras vidas, con nuestras almas, con nuestros corazones. Y por eso damos las gracias al Señor por este amor y por esta bondad y misericordia que Él nos ha brindado a través de todo el tiempo que Él nos ha dado para que nosotros podamos vivir de una manera así como la que estamos viviendo ahora en este tiempo tan difícil, ¿no? Para muchos, con todas las cosas que están aconteciendo en nuestro país. Por eso sabemos que en verdad la bendición de Dios se manifestará con nosotros y nos dará parte de su gloria y de su bendición. Por eso bendecimos al Señor y le damos las gracias al Señor por toda su bondad y por toda su misericordia. Mientras vamos a abrir nuestras Biblias en San Mateo capítulo 28. San Mateo capítulo 28. Vamos a leer primero algo del 27, porque habla de todo lo que pasó Jesús en la cruz del Calvario. Así que San Mateo 27 leemos y después veremos los demás. Ustedes saben que anoche hablábamos algo de que Judas fue un traidor y que vendió al Señor por 30 monedas de plata, ¿no es cierto? Y esto Jesús solo lo sabía, y también lo sabía Judas, porque él fue el que lo vendió. Y en estas cosas que tenemos en la Biblia nos llevan a nosotros a pensar también que la bendición de Dios está en que nosotros sepamos que Él sabe todo de nosotros. Por eso debemos, como anoche hablábamos, de que la sangre de Jesucristo purifique, limpie y nos guarde de todo peligro y todo mal con su sangre preciosa. Por eso damos gracias al Señor por esta bondad y esta misericordia del Señor. Aquí lo tenemos al Señor en un momento ya difícil, en un día como hoy, hace mucho tiempo, nosotros podemos ver y vivir y trasladarnos en los tiempos de los acontecimientos que el Señor ha vivido y vivió por nosotros. Lo hizo por nosotros. Por eso damos gracias al Señor. Por eso hubo un juicio para poner en claro todo esto. A Jesús lo tomaron preso cuando Él estaba, ¿dónde? En Getsemaní, orando. Como todas las noches oraba allí, Él estaba orando y los discípulos estaban durmiendo. Hasta que Jesús por tercera vez le dijo, sigan durmiendo porque acá ya llega el que me entrega. Y entonces lo tomaron. Pero es la primera vez en la historia de la humanidad que un juicio se lleva a cabo de noche. Nunca un juicio se hizo de noche, nunca. Sin embargo, esta fue la primera vez cuando aquellos hombres, los religiosos y todos los que odiaban a Jesús, aquellos que les perjudicaba que Él hiciera milagros y maravillas y señales y prodigios, todos ellos se juntaron con espadas y palos y entonces se presentaron delante de Jesús. Esto que estoy hablando está en San Juan,
En San Juan nos dice nosotros que cuando la turba esta vino, hubo una señal de parte de Judas. Judas dijo, aquel a quien yo le dé un beso, ese es, tómenlo preso. Y entonces Judas, estando parado allá junto con la turba, Jesús preguntó, ¿a quién ustedes buscan? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Cuando dijeron a Jesús Nazareno, una fuerza impulsiva de parte de Dios los empujó y los hizo caer en tierra a todos ellos, a todos ellos. Y entonces Judas vino y le dio un beso a Jesús, y Jesús le dijo todavía, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Parece mentira, ¿no?, que estas cosas sucedan, pero son así. Así, la traición siempre está. A veces por envidia, por celos, por muchas cosas. Las envidias son las que traen mucho dolor y mucha tristeza, y mucho más en el caso de Jesús, porque él sabía todos los acontecimientos y sabía quién era el hijo de maldad, quién sería el que lo iba a entregar. Estas cosas nos suceden a nosotros. Entonces nosotros podemos decir que todo lo que podemos leer y sabemos de Jesús, de su historia, de sus padecimientos, de su gloria y de su bendición, no es malo para nosotros recordarlo. Y vamos a leer un poco de esto en él. Dice el verso 32, después que lo tomaron preso y lo llevaron a los empujones, lo habían coronado con una corona de espinas y lo golpeaban la cabeza y bueno, lo golpearon, lo lastimaron todo el cuerpo. Bueno, cuando ya lo llevaban a la cruz, dice el verso 32, cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, que era una especie de anestésico, para que no sufriera tanto. Vaya remedio. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando lo hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Salmo 22, 18 está esto. Y sentados le guardaban allí y le pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban injuriándole, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. La burla. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos religiosos, y los ancianos decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora 9ª. Esto significa desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. La hora 6ª. No sé si sabe, pero el día judío comenzaba a las 6 de la mañana y finalizaba a las 6 de la tarde del mismo día. El otro día comenzaba a las 6 de la tarde en ese día hasta las 6 de la mañana del otro día. Y así continuamente. Por eso a veces muchos quieren saber dónde están los 3 días que Jesús estuvo en la tierra. Entonces ahí están, por la forma que ellos contaban los días. Por eso tuvo Jesús 3 días y 3 noches en la tumba, ¿no es cierto? Bien. Leo el 45 una vez más. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. Cerca de la hora 9ª Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este.
Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó en vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. ¿Qué fue lo que hablamos anoche? Algo, ¿no es cierto? Hablamos anoche. Muy bien, damos gloria al Señor por toda su bondad y misericordia y toda esa bondad que Él tuvo para con nosotros. Bien, vamos a orar. Querido Dios, grande es tu nombre, Señor, digno de ser alabado y glorificado. Tú no precisas nada, Señor, para guiarnos en todas las cosas. Solamente está el deseo de tu corazón y tu palabra se cumple. Gracias te damos en esta hora por tu amor, por tu fidelidad y misericordia, Señor. Gracias, muchas gracias. Te rogamos, Señor Jesús, por los que estamos aquí. Hoy somos pocos, muchos menos que anoche. Señor Jesús, bueno, así será, así lo quieres, así lo permites. Bueno, Señor, la responsabilidad queda en nosotros, en querer estar en tu casa o no. Gracias, muchas gracias. Que tu palabra bendita sea sobre nuestras vidas ahora para poder nosotros estar delante de ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu. Por eso damos gracias al Señor por todas las cosas que Él nos ha dado y nos ha entregado en amor por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. No sé si usted sabe que en la Biblia se habla de muchos montes. Tenemos el monte de la Transfiguración, donde Jesús se transfiguró, donde su figura se hizo resplandeciente como el sol. Está el monte de Gerizim y el monte también de los cuales Abraham casi mató a su hijo, Isaac. Y hay muchos montes, pero hay dos montes que se destacan por sí mismos, se destacan por lo que ocurrió en esos montes. Y nosotros tenemos la palabra de Dios para que ella nos vaya ilustrando y que de verdad nosotros podamos crecer en el conocimiento, porque esto fue una de las cosas que Pablo, el apóstol San Pablo, le pide a todos los creyentes, que nosotros crezcamos en el conocimiento y en las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Cuanto más lo conozcamos, que fue la oración de Andrea, cuando más conozcamos al Señor, algo tiene que pasar en nosotros, más lo amaremos, porque Él no hizo nada por interés, nosotros éramos su interés. Pero hablemos primero de un primer monte. El primer monte se llamaba el monte Sinaí. El monte Sinaí, cuando Dios llamó a Moisés para que fuera el libertador de su pueblo en Egipto, Dios le dijo que cuando salieran y comenzaran a salir en libertad, Él los encontraría en ese monte, en el Sinaí, y allí Él daría algo a ellos. Ahora, usted no sé si anota o no, pero el capítulo 19 y el capítulo 20 de Éxodo nos habla a nosotros de la visitación de Dios, o sea, Dios bajando de los cielos para encontrarse con su pueblo Israel que había salido a la libertad, atravesando el Mar Rojo y toda la persecución de los enemigos. Y entonces Dios tenía promesas grandes y hermosas para todo el pueblo, pero a veces decimos, nosotros podemos soportar la presencia de Dios. Leí una vez de un hombre, un pastor, que decía: yo quiero más de ti, Señor, quiero más. Y se había encerrado en su pieza, y no voy a salir de esta pieza hasta que me des más y más de vos. Y oró y oró y oró todo el día. Llegó la noche y seguía orando, tirado en el piso. Ya no daban más sus fuerzas.
y de pronto sintió que algo lo aplastaba, y él sabía que era la presencia de Dios que él había pedido. Le había pedido que Dios manifestara su presencia y ahora, tendido en el piso, sentía que algo lo aplastaba. Era la gloria de Dios de tal manera sobre él, de esta manera que él decía: por favor, basta, 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 porque me matas, me matas. Por eso a veces buscar la gloria del Señor, buscar que Él nos llene más y más de su presencia, no es el clamor que sube mucho a los cielos. A los cielos suben: Señor, sáname, Señor, provéeme de cosas, Señor, necesito más en mi familia. Pero no es mucho más lo que sube pidiendo que la gloria de Dios baje sobre la iglesia, sobre nuestras vidas, sobre tu vida, sobre mi vida. Sin embargo, cuando Dios hizo su presentación a Moisés y citó al pueblo en el Sinaí, allí acamparon ellos, capítulo 19, acamparon allí todos, y Dios tenía preciosas cosas para ellos, que serían un especial tesoro para ellos. Por eso, vosotros seréis un reino de pueblo santo. Eso es lo que decía Dios. Entonces, dice el verso 19:10, y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni tocáis sus límites, porque cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o aseteado, o sea, con una flecha un ángel lo mataría. Sea animal, sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. La mujer es contaminante. No debían contaminarse. Así que aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocinas muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Mas Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Y todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía como si fuera un terremoto en gran manera. Y el sonido de la bocina que iba aumentando en extremo, y Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante, y descendió Jehová sobre ese monte. Usted puede seguir leyéndolo. Pero llegó un momento en que el pueblo, es lo que más o menos le decía sobre este hermano, que quería más y más de Dios. Llegó un momento que el sonido de las bocinas, el fuego que veían, la voz tronante de Dios, el fuego que se veía, todo eso estremeció al pueblo, y el pueblo no sabía qué hacer. Entonces pidieron a Moisés: Moisés, habla vos con nosotros, pero no hable Dios, porque si no vamos a morir. Esa era la sensación que ellos sentían. Y entonces Dios les da a ellos lo que nosotros llamamos, y tenemos aquí, y en sus Biblias, y en todas las Biblias que existen, están los mismos. Son los 10 mandamientos, o sea, las leyes de Dios. Recuerde usted algo: Israel estuvo 430 años en esclavitud, bajo el reinado de Egipto, que era una potencia mundial. Y en ese momento es cuando suceden todas las cosas que vinieron aconteciendo a través de Moisés para liberar las plagas que cayeron, todas las cosas, cruzar el Mar Rojo, todas las cosas que pasaron. Y entonces Dios les dio las leyes, y entre ellas parece que aún los religiosos de nuestro tiempo, los encargados, los voceros, que tendrían que ser los voceros de Dios para anunciar
educar, reeducar al pueblo, mostrarle a los hombres que a Dios no se lo puede cambiar por una imagen de un pescado como Dagón, sino también por Baal, por dioses, por diosas, no podían cambiarlo. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dijo Dios. No te postrarás delante de ellos ni las honrarás, porque yo soy Dios celoso. Y enumera toda la ley que usted conoce, toda esa ley. Ahora, esa ley ha traído a los hombres, al no haber enseñanza, al no comprenderlo, uno trata a veces de justificarlo, que se hacen muchas cosas por ignorancia. Usted y yo también hicimos muchas cosas por ignorancia cuando estábamos en el mundo. Hacíamos porque eso era lo que nos habían enseñado. Y entonces, ¿qué es lo que nos habían enseñado? Nos enseñaron que cumplir la ley de Dios, y podemos leer algunas: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Y las hojas continúan, y después tiene Levítico, el libro de Levítico, donde están todas las leyes, todas las leyes. O sea que el hombre que podía llegar a cometer pecado de alguna manera, Dios no le cerraba la puerta, le dejaba una puerta abierta, que era poder alcanzar el perdón mediante ofrendas de animales, y si no tenía plata para comprar una oveja o un becerro, la misericordia de Dios también fue agrandándose de tal manera que fue achicando la cosa. Si no tenían animales para dar, entonces que trajeran, y usted lo puede leer cuando María y José trajeron a Jesús al templo. Dios dio la oportunidad de hacer una ofrenda a Dios por el pecado, hizo ofrendas y holocaustos para aquellos que habían cometido pecado. Entonces, ¿qué fue lo que trajeron María y José a la presencia de Dios cuando fueron a presentar a Jesús en el templo? 2 palomitas. Llamémosle 2 gorriones para nosotros. 2 gorriones de una ofrenda importante, que podía ser un becerro, podía ser una oveja, un macho cabrío, pero Dios, para los más pobres, los menos pudientes, y así nos damos cuenta cómo era María y cómo era José, que no tenían muchas cosas para ofrecer, así que lo que tenían era lo que ofrecieron: 2 pajaritos, 2 pajaritos. Y con eso satisfacían el corazón de Dios. Y esto en el monte Sinaí, que hablamos, da un ejemplo de lo que pasa y pasó a través de todos los siglos hasta llegar a nuestros días, hasta este momento, porque en este momento está sucediendo, y es que muchas personas, millones de personas, en todas partes del mundo, al no tener la enseñanza que tenían que haber tenido a través de la palabra de Dios por los religiosos, por aquellos que habían elegido ser sacerdotes o ministros de Dios, y aún también pastores, evangelistas, maestros, que solamente se dedican a enseñar una sola parte de la Biblia: sanidad, prosperidad. La Biblia no es solamente eso, sino que mucha gente está creída y murió creyendo estas cosas. Porque para ellos creían, porque así se les había enseñado, que cumpliendo las obras, porque Dios dijo estas palabras: el que cumpliere las leyes de Dios, ese vivirá, no morirá. No eternamente, pero vivirá. Y se recuerdan como anoche que cada año se había que repetir el rito sagrado para alcanzar el perdón con la muerte de los animalitos, y el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo ofreciendo primero por sus propios pecados la sangre inocente de animales, y después por
por el pueblo. ¿Se acuerdan de esto? No hace tantas horas. Pero vemos nosotros que hay mucha gente, y aún está creída, hoy día, están creídos, que muchos se jactan de las grandes obras que han hecho, o porque tienen un gran nombre. Y nosotros ensalzamos muchas veces a los hombres, le levantamos estatuas, y fueron criminales porque mataron gente. Sin embargo, nosotros le llevamos una palma de recuerdo. ¿Quién sabe si está pasando al infierno ese? Y nosotros todavía acá abajo lo estamos haciendo eso. Pero los hombres están creídos, o los hombres estamos creídos, que somos importantes. Importantes porque algunos son presidentes de naciones, ministros, legisladores, que son importantes delante de la gente. Y entonces piensan que por sus buenas obras, y aún existe la filantropía, aquellos que regalan plata para que se construyan hospitales, orfanatorios, cosas para ayudar a los demás, y uno puede decir, fulano, qué bueno que es, qué buena es la mujer esta de los piletones, qué bueno que es que le den de comer, qué bueno es el gobierno que le provee también, qué bueno es el presidente que le da su sueldo a esta mujer, que no me recuerdo cómo se llama. Margarita Barrientos, gracias. El presidente le da su sueldo, 100 y pico de mil pesos, para la obra de esta mujer que está haciendo. Y entonces, muchos creen que van a llegar al cielo subiendo por el monte Sinaí, y por el monte Sinaí nadie va a llegar al cielo. Aquellos que confían en sus buenas obras y se glorían de ellas, las sacan en los diarios, las pasan por televisión, y si no lo sacan por televisión, la computadora se encargan de que alguien lo ponga allí para que los veamos. Los hombres creen que todo se puede ganar por las buenas obras. Si fuera así, si esto fuera cierto, los grandes hombres, los que tienen mucho poder económico, podían hacer grandes cosas. Comparado con aquel que no puede tener nada, es nada. Entonces este no recibiría nunca podría pasar por allí. Esto sería el privilegio para algunas personas nada más. Pero el monte Sinaí, que habla de las obras, estos mandamientos, y también todos los que vienen detrás, porque son un montón de mandamientos, pero todos tienen una salida que Dios les da, una salida. Pero hombres y mujeres, no sé si usted ha escuchado, pero a veces hay mucha gente que le pide a las vírgenes por algún favor, a los santos, de todos los que hay, algún favor, y también a los ángeles les piden que intercedan ante alguna petición, pero también hay gente, y yo la he escuchado, que una persona, un hijo, una mamá ha muerto y entonces le pide, mamá o hijo mío, intercede ante Dios para que nos conceda tal petición. ¿Dónde está escrito esto? En ninguna parte está escrito. Son los que creen acá abajo, son los que creen que haciendo buenas obras, siendo buena gente, y no estoy criticando que sean malos, sí, pueden ser buena gente, pero engañada. Le han mentido. Sus obras no harán nada en favor de ellos, nada. Pueden subir hasta el pico más alto del Sinaí y no encontrarán la salvación de sus almas ni el perdón de sus pecados. No pueden llegar hasta allí. Porque el que confía en sus buenas obras, porque yo soy bueno, me miro al espejo y me acaricio y me agarro del cachete de la cara y qué bueno que sos, hoy hiciste un gran favor. Como los Boy Scouts, ¿vio? Los Boy Scouts, cada día que hacen una buena acción, para ellos es algo muy importante, muy importante. La ley de Dios nunca perdió vigencia. Las leyes de Dios todavía están vigentes aún hoy. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás contra tu prójimo falso testimonio. La ley de Dios sigue vigente.
era para los judíos de aquel tiempo, para ellos. Pero Dios nunca la borró de su palabra, nunca la sacó. O sea, hoy, vos, yo, cualquiera de los que son creyentes de verdad del Señor, pueden o podemos hacer buenas obras, podemos hacerlas, pero las hacemos no porque nosotros querramos ganar o subir por el monte Sinaí, no, sino que nosotros lo hacemos por un impulso del Espíritu Santo, porque ahora Él vive en nosotros y cuando Él quiere que hagamos alguna buena obra, Él la va a poner en nuestro corazón, preparará el momento, preparará la persona y Él la pondrá delante de nosotros para que nosotros podamos hacerla. Pero recordemos, la gloria no es para nosotros, la gloria siempre debe ser para Jesús. ¿Se da cuenta? Muy bien. ¿Por qué razón? Bueno, Rosario leyó Isaías 53. Jesús lo tenemos en la cruz del Calvario, como leímos recién en San Mateo 27, que allí Jesús está en la cruz del Calvario, se siente solo, se siente abandonado, porque Dios lo dejó, Él siente que lo dejó, pero Él sabía que iba a quedarse solo. Él sabía. ¿Por qué sabía Él? Porque en el monte Sinaí, en el Getsemaní, Él tuvo una oración y le dijo al Padre, Padre, si esta copa la tengo que tomar, no se haga mi voluntad sino la tuya. Por muchos siglos, la gente no pudo dilucidar, los creyentes no pudieron dilucidar qué significaba la copa, esa copa amarga. Pero Jesús sabía lo que estaba hablando con el Padre y sabía lo que significaba. Lo que significaba para Jesús era la copa amarga que Él debía tomar hasta el final, o sea, tomarse toda la copa, una forma como para decir qué es lo que significaba, pero Él sabía lo que significaba. Vamos a encontrar en San Juan, que es uno de los capítulos que tiene más cercanía, más unión, habla más de la unión del Padre con el Hijo. Jesús dijo más de una vez en San Juan, el Padre y yo una sola cosa somos, uno solo somos. Y entonces esa unidad permaneció por mucho tiempo. Cuando Jesús hacía las obras, las sanidades, las liberaciones, todas las cosas que Él hacía, Él no se arrogaba la gloria, sino que decía, mi Padre trabaja, yo trabajo. Él hace las obras a través de mí. Era la expresión del Señor. Y entonces el Señor transmitía esta gloria y esta bendición para que la gente, porque enseguida, si usted recuerda, después que hizo el milagro de la multiplicación de los pescados y los panes, enseguida lo quisieron poner como rey. Jesús tuvo que irse porque era un problema. Problema con Roma, porque era el imperio romano el que en ese momento reinaba. Y a Él no se cumpliría lo que estaba escrito. Sin embargo, nosotros podemos decir que el trago amargo o la copa amarga de Jesús está en este grito del Calvario. Este grito del Calvario es, dice el capítulo 27, verso 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. ¿Por qué la hora novena? ¿Por qué la hora novena? Tal vez usted se va enterando de cosas ahora, pero le digo una cosa. La hora novena para nosotros y para ellos era las 3 de la tarde. Era la hora que se mataban los corderos pascuales. Eran las 3 de la tarde. A esa hora se mataban a todos los corderos, a las 3 de la tarde. Y a la hora novena, a las 3 de la tarde, tenemos esto que dice aquí, cerca de la hora novena, verso 46, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este era el trago, esta era la copa
la copa, porque él sabía que era el momento donde Dios lo desamparaba, lo soltaba, no, ya no había comunión con él, ya estaba lejos. ¿Por qué razón? Porque es lo que leemos en Isaías 53. Ciertamente llevó él nuestros dolores y sufrió todos nuestros pecados y todas nuestras maldades, rebelarnos contra Dios, todo lo que hicimos fue puesto sobre Jesús de tal manera que Él llevó todo tu pecado, el pecado de toda la humanidad, pero no toda la humanidad, como hablábamos anoche, no toda la humanidad acepta esto, sino que Jesús, cuando está en la cena, ¿cómo habla? Esta es la copa que por muchos se derrama, por muchos se derrama. O sea, que dijimos, ¿por qué no por todos? Porque justamente toda la humanidad no va a ser salva. Hay una gran cantidad de millones de personas desde la creación que van a ir al infierno. Fueron creados para el infierno. Y por eso el pueblo de Dios siempre ha sido un pueblo chico. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque el pueblo de Dios es como una luz. Y en las tinieblas la luz resplandece. Pueden ser muy oscuras las tinieblas, pero un pequeño fósforo puede iluminar las tinieblas. Y entonces Jesús allí supo comprender verdaderamente lo que nunca le había pasado. Tal vez la gente no se da cuenta. Usted puede tener comunión todos los días con Dios, todos los días con el Señor. Y un día, por distintas causas, se olvidó, o por el apuro tuvo que salir, no tuvo tiempo de orar, no tuvo tiempo de pedirle al Señor. Y eso hace que, bueno, tal vez no lo tome muy en serio ni le haga tanto daño. Pero lo que era una sola cosa, Dios y el Padre y el Hijo, que era uno solo, al despegarse el Padre quedó allí dejando a su Hijo solo, sufriendo, porque Jesús estaba cargando el pecado de todos nosotros. Y Dios no puede ver el pecado en nadie. Aborrece el pecado, no al pecador. El pecado de todos nosotros es un problema. Y ese problema es el que no tienen o no sienten los que suben por el monte Sinaí. Entonces decimos esto, que de verdad, Jesús moría en la cruz clamando en arameo, Elí, Elí, lama sabactani. Está en arameo. Y la película La Pasión, si alguno la vio, yo la voy a volver a ver, no sé si esta noche, pero todos los artistas tuvieron que aprender a hablar arameo, porque está todo en arameo. Y abajo está la traducción. Y tenemos nosotros entonces que Jesús muere solo, verdaderamente solo, crucificado allí a la vista de todo el mundo. La gente se burlaba, la gente le acercó vinagre con hiel, que era una especie de anestésico para calmarle los dolores que él sentía, porque le hicieron cargar la cruz y llevarla 500 metros en su vida hasta el monte. Y por eso se cayó una y otra vez por todos los latigazos que le habían dado y laceraron todo su cuerpo, que perdió mucha sangre. Y es cuando encuentran a Simón de Cirene allí para que lo ayude a llevar la cruz, para llevarlo con él. 500 metros cayendo una y otra vez. Y alguna vez lo dije, y ese día no sé qué me pasó, pero lo dije de alguna forma que algunos se pudo haber sentido impactado. ¿Por qué? Porque si Jesús caía ante el peso de la cruz, ¿de dónde sacaba las fuerzas para levantarse, para poder seguir adelante? Las sacaba porque vos, yo y todos los demás eran los que le dábamos las fuerzas a Él para que se volviera a levantar y volver a cargar la cruz y seguir un poco más adelante hasta volver a caer. Y pensaba en nosotros que nos moriríamos y iríamos al infierno, pero Él seguía adelante, siguió adelante.
Siguió adelante hasta llegar allá al Calvario y allí lo crucificaron. Este es el segundo monte, el monte Calvario, el monte de la calavera, por la forma que tenía, el monte Calvario. Y en el monte Calvario el Señor fue el que llevó todos nuestros pecados y todas nuestras maldades, enfermedades y todo lo que padecemos como seres humanos, que en verdad necesitamos de Él y no sabemos muchas veces cómo acercarnos a Dios, pero podemos decirle: Señor, tú sabes lo que yo siento y no tengo las palabras para poderme expresar. ¿Cuántas veces nos presentamos delante de Dios y quiero decirle lo que siento y no me vienen las palabras porque no puedo explicarme? Es muy fuerte, muy grande, muy difícil para mí explicar lo que me está pasando. Pero Dios, que lo sabe todo, Él sabe cuál es la intención del corazón. Y por eso, al saber cuál es la intención del corazón, Jesús puede y debe y lo hace por amor a nosotros y te ayuda y me ayuda. Por eso tenemos aquí a Jesús muriendo en la cruz, muriendo por los pecados no propios, sino por los pecados nuestros. Así que ya tenemos los dos montes. El monte Sinaí, donde van los que creen que con sus buenas obras, por ser buenas personas, por hacer mucha filantropía, ayudar a otros, dar de sus bienes, compartirlo con los pobres y todas las cosas, todo esto son los que creen que no necesitan de Dios, no necesitan del Señor. Se conforman con lo que ellos hacen. Esto me basta, soy buena persona. Di plata para un hospital para que compraran un quirófano o para que pusieran algunas cosas, algunas herramientas. Di de comer o di plata para que dieran de comer a los niños. Y la persona crece, envejece y muere creyendo que con eso se va a salvar. Es una forma de subir al monte Sinaí creyendo que a través de las obras él va a llegar al cielo y va a llegar a Dios. Y jamás va a llegar, porque no hay nadie, no existe nadie en toda la humanidad, desde que se fue creado el mundo, que nadie puede llegar a Dios confiado en sus propias buenas obras. No hay nada, por muy grande, por muy importante que haya sido, por muy hermoso lo que haya sido, pero no creyó que él necesitaba a Dios. Confiaba en sus obras, confiaba en lo que él era, personaje importante, personaje que todos lo aplaudían, tenían fama. Hoy cualquiera de estas mujerzuelas que andan tienen fama y no les preocupa andar con uno, con otro, como si fuera una perra de la calle. Y así pasa, pero ellos no tienen vergüenza porque creen que Dios no existe. Pero un día se encontrarán con aquel que verdaderamente existe. Porque la palabra de Dios dice que al hombre le es dado morir una sola vez y después de esto el juicio. Así que cuando uno muere, ya no hay opción de otra vez. Algunas veces me han dicho, pero Jesús resucitó personas, resucitó a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín, a Lázaro. No los resucitó, los restauró a la vida, porque esos tres después murieron. Si hubieran resucitado, no hubieran muerto nunca. Fueron restaurados a la vida y en el tiempo ellos murieron. Así que el primero que resucitó es nuestro Señor. Hablaremos el domingo de esto. Pero podemos decir que entonces que no hay nada ni nadie que pueda llegar al cielo confiando en sus buenas obras. A veces los creyentes se jactan de lo que han hecho. Hermano, cuando uno hace una buena acción y se siente ancho, se siente poderoso, se siente bien porque hizo una buena obra y entonces no lo dice a nadie, pero dentro de él se siente ancho. ¿Qué está haciendo en ese momento? El hombre, la mujer, que hace una buena acción, un creyente me refiero, un creyente que hace una buena acción en beneficio de alguien
de un pobre, de alguien que necesita algo, de socorrerlo en los momentos difíciles, se convierte en un ladrón de gloria. Porque la gloria que él se llenó a sí mismo no le pertenecía, porque dije hace unos momentos que cuando Dios te permite que hagas una buena acción, que te permite que hagas algo bueno por algo o por alguien, entonces vos podés entender que es Dios que te está dando la oportunidad ahora de poder decir, Señor, yo lo hago y te doy gracias que uses un vaso sucio, que solamente tu sangre puede lavar. Es un vaso pequeño, un vaso que no sirve para mucho. Y eso es lo que somos. Sin embargo, Dios no hace acepción de personas, porque muchas veces hablamos de aquellos grandes hombres de Dios que han hecho muchas cosas grandes para Dios, pues Dios se encargará de recompensarlos. A nosotros tal vez no nos dará muchas cosas porque somos pocos, pero hacemos muchas cosas para Dios, dando testimonio del Señor, de lo que ha hecho por nosotros, lo que pide Angelita. Acá, la verdad, a mí me da pena, y lo voy a decir porque la hermana no está. Hace unos años atrás, una hermana de aquí fue sanada de cáncer. Dos. Se le cayó todo el cabello, tenía cabello lacio, es muy flaquita, pero el Señor la sanó de cáncer. Y hasta ella se asombró que cuando le volvió a salir el cabello, le salió ondulado. Otra hermana que no está aquí, se fue de esta iglesia, que son los orgullosos, soberbios, que no sé qué tienen en la cabeza o qué piensan que son. Esta persona estaba enferma de cáncer de hígado. Se hacía tratar en el Favaloro o en el Güemes, primero en el Güemes. Y lo hicieron todos los análisis y todos los estudios y todas las cosas, si el cáncer avanzaba. Y entonces, como le era muy costoso ir y volver cada tanto, lo siguió haciendo acá el tratamiento. Y un día, cuando ya le quedaba un pedacito de hígado así sano, un pedacito, Dios la sanó. Y entonces ella dio testimonio en la iglesia porque los estudios daban esto. Ella fue con sus estudios a la doctora y le mostró las radiografías anteriores y posteriores. Cuando las puso delante de ella, la doctora dijo que la que estaba tomada era el fin. Y sin embargo, cuando la otra quedaba un pedacito, la doctora pensó que le quedaba poca vida a esta hermana. Entonces la hermana tuvo que cambiar de posición las placas y le dijo, esto era lo que yo tenía, esto es lo que yo tengo. Dios la sanó. Dios la había sanado de cáncer. ¿Usted cree que alguno de la familia de ellos vino a la iglesia a dar gracias? ¿Usted cree que alguno de la familia de esta mujer que va a otra iglesia, supongo que va a otra iglesia, hace rato que no la veo al marido de vez en cuando, no sé qué tiene que hacer Dios para que uno se sienta agradecido, para que la familia se sienta agradecida? Sin embargo, esto es una realidad que pasó en esta iglesia. En esta iglesia, y habrá otros testimonios que en este momento no me vienen a la mente, pero estos dos sí. Dios es capaz de hacer milagros, maravillas y señales y prodigios, porque Él tiene el poder para hacerlo. Por eso, hermano, hermana, si nosotros queremos ver a Dios y estar un día con Él,
si mantenemos fiel y firme la promesa de haber creído en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, y entonces le hemos pedido perdón por nuestros pecados, hemos sido lavados por su propia sangre, y esa sangre preciosa es la que está continuamente sobre nuestras vidas, vayamos donde vayamos. No te olvides, Señor, cubrime con tu sangre. No sabemos lo que puede pasar con nosotros en la calle, en el trabajo, en cualquier lugar. Yo he tenido compañeros de trabajo que murieron ahogados mientras íbamos a trabajar. Se cayeron de la lancha en pleno invierno oscuro, como la noche, bien oscuro, era la madrugada, y no los encontraron. Pasaron los días, y los días cuando les pudieron enganchar con esos ganchos que tienen como 3 patas, que van con la lancha despacito, y así los engancharon, y así. Porque uno no sabe qué puede pasar con uno. Por eso decimos, Señor, cubrime con tu sangre preciosa. Líbrame de todo peligro oculto que yo no conozco, porque el enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar, a quien destruir. Y a veces lo dejamos meter en nuestra propia familia. Metemos perros rabiosos, metemos lobos feroces dentro de nuestra propia familia, creyendo que son buenos y no lo son. Por eso, cuando vamos al Monte Calvario, encontramos a alguien que de verdad nos amó, y nos amó hasta el fin. Capítulo 13 de San Juan nos dice a nosotros, cuando Jesús va a lavar los pies a sus discípulos, la Biblia dice allí, 13:1, que Jesús los amó y los amó hasta el fin. ¿Cuál es el fin del amor de Dios? ¿Cuál es el fin? Es como decir que Dios tiene un comienzo y un final, pero Dios es eterno. Dios es eterno, no tiene principio, no tiene fin. Así es el amor. Cuando leemos en 1 Corintios capítulo 13, también podemos decir allí que aún permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero de todos estos, de la fe, la esperanza y el amor, el más importante es el amor. ¿Cómo el amor? ¿Acaso la esperanza no nos sirve? Sí, pero una vez que la esperanza es consumada, dejó de ser esperanza. La fe, cuando venga Jesús, ya no necesitaremos la fe. ¿Para qué? Si ya Jesús está con nosotros. Pero el amor sí, porque el amor de Dios permanecerá para siempre. Estemos donde estemos, estaremos en el cielo, y el amor de Dios seguirá con nosotros y veremos. Por eso, el Calvario, que para muchos es un lugar de suplicio, de dolor, de sufrimiento, de dolor, de ver a Jesús crucificado y gritando con toda su voz, Elí, Elí, lama sabactani, pidiendo por qué Dios me ha abandonado. Sin embargo, podemos decir de que en verdad Jesús, como Hijo de Dios, y pensando en esto, usted puede pensar que nosotros como hombres y mujeres de este país levantamos, como decía hoy, estatua a los héroes, o grandes hombres políticos, le hemos levantado monumentos. Para nosotros podemos decir nosotros que el Calvario, si bien fue un lugar de suplicio donde Jesús pagó por todos nuestros pecados, por todas tus maldades, por todas las rebeliones, y por su sangre nosotros hemos sido limpiados, verdaderamente podemos decir, Señor, gracias, gracias. Y entonces no podemos mirar ese lugar como un lugar de suplicio, sino que tenemos que mirarlo como el monumento más grande que pudo haber sido levantado, y es el monumento al amor que lo levantó Dios. Dios lo levantó para que los ojos de todos los hombres tengan que acudir al Calvario, para ver que por la gracia del Señor nosotros podemos alcanzar el perdón de nuestros pecados, alcanzar la gracia del Señor y decir que tenemos esperanzas de salvación, de vida eterna, porque estas son las promesas del Señor. Los que quieren subir por el monte Sinaí caerán en el infierno, porque creen que no precisan a Dios, pero nosotros sabemos que necesitamos a Dios. Yo necesito de Jesús, necesito de su palabra, necesito de su Espíritu Santo, necesito de Jesucristo. Todos necesitamos. Entonces el amor de Dios
Es incomparable. Es incomparable. El que quiere ver el amor de Dios no tiene que ir a cualquier ver una estatua a Jesús crucificado. Mire el Calvario. En el Calvario está el amor de Dios. Ese amor por vos, por mí, por todos. Pero no todos, porque Jesús murió por muchos, y vendrá a buscar a los muchos que confiaron y creyeron en Él. Por eso nuestra confianza está puesta en la palabra de Dios, en sus promesas, en las promesas de Jesús. Y la promesa de Jesús dice: muchachos, cuiden su salvación porque vengo pronto. Cuiden su salvación porque vengo pronto. Y vendré a buscarlo para que estén conmigo. En San Juan 14:1 dice Jesús: he aquí yo voy a preparar morada para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Quiere decir que el amor de Jesús, a pesar de los tiempos y de ser otra clase de personas a las que vivieron en otro tiempo, podemos decir que Jesús siempre pensó en nosotros. Siempre pensó en nosotros. No habíamos existido y ya Jesús nos amaba. Ya nos amaba. Por eso podemos encontrar entonces acá que estos dos montes existen para el hombre. El monte Sinaí, para los que confían en sus obras, que los van a llevar al infierno y jamás llegarán a Dios. Y el monte Calvario, que es allí donde encontramos la vida y la vida de Jesús, la vida eterna. De creer que Jesús es el Señor, es el Rey del cielo, es nuestro Salvador. Por eso es bueno para nuestras vidas y para nuestras almas saber que verdaderamente el amor de Dios está sobre nuestras vidas, sobre nuestras almas. Cuando hagamos alguna buena obra para alguien, no la tomes para vos. Decirle al Señor: gracias, Jesús. Utilizaste un vaso pequeño, insignificante, ignorante. Así me trato yo, ignorante, que no sirve para mucho, pero me tuviste en cuenta y la gloria es tuya. La gloria será siempre del Señor. No te apropíes de algo que no es tuyo. Cuando hagas algo, el Señor lo preparó para que vos lo hagas. Cuando salgas de acá o mañana cuando andes caminando, no sé si habrá negocios abiertos mañana, pero seguro que sí. Mañana es sábado, ¿no? Va a haber muchos negocios y te vas a encontrar tal vez con alguna persona y vas a tener que hablarle del Señor por algo y no sabes por qué, pero Dios la ha puesto delante tuyo para que vos le hables de Él y sentí la gloria del Señor en ese momento. Y si no tenés palabras como tan rápido como para pensar, hacé como Nehemías. Nehemías era rapidísimo, tiene oraciones cortas, una oración larga nada más, pero él termina diciendo estas palabras en su libro de Nehemías: Señor, acuérdate de mí, acuérdate de mí. Vos le podés decir al Señor: Señor, dame palabra que esta persona necesita. No le tires con la Biblia, decirle lo que sentís en ese momento. Y a veces lo mejor es contarle tu propio testimonio, porque el diablo no puede negar tu testimonio. Podrá decirte que sos ignorante, que no podés retener un versículo en la Biblia, no tener una palabra para decirla, te podrá decir muchas cosas, pero no puede borrar tu testimonio, no lo puede borrar. Tu testimonio es la verdad de lo que Jesús ha hecho. ¿Vos creés esto? Muy bien. ¿Qué te parece si oramos entonces? Querido Dios, te bendecimos y te alabamos en esta noche. Yo te doy gracias en forma especial. Te doy gracias, Señor, porque solamente tú puedes revelarnos al corazón las cosas que están escritas en tu palabra hace siglos, siglos y siglos. Y sin embargo, los predicadores, maestros, evangelistas están tratando siempre de enseñar tu palabra para que el pueblo pueda creer que hay un Cristo que murió en la cruz del Calvario llevando todos nuestros pecados y que por la sangre derramada en la cruz nosotros podemos ser salvos. Podemos tener vida eterna en Jesucristo si creemos.
Por eso, Señor, ayúdanos a creer, ayúdanos a firmarnos en tu camino, que no venga cualquier cosa que nos pueda sacar del camino, que no vengan otros más importantes, personas que tienen más lengua para hablar. Señor, aún el diablo quiere perturbarte hablando de nuestro pasado, recordando cosas viejas. Cuando Él venga a hablarnos de nuestro pasado, Señor, ayúdanos a recordarle a Él su futuro. Su futuro es el infierno y será para siempre, para siempre. Por eso, Señor, yo te doy gracias por cada hermano, por cada hermana que esta noche ha podido venir, Señor, porque se llevan una doble bendición por aquellos que no vinieron. Señor, ahora sabemos que el monte Sinaí es el monte de las buenas obras que no llevan a ningún lado, pero la vida está en el monte Calvario, donde murió Jesús y también allí entregó su vida y derramó su sangre preciosa en favor de nosotros. Gracias, muchas, muchas gracias. En el nombre de Jesús, Padre Celestial. Amén. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Mi corona Jesús me dará. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice la palabra de Dios en Apocalipsis. Señor Jesús, gracias por la esperanza que tú has puesto en nuestro corazón. Gracias porque no dependemos de nuestras buenas obras. Las buenas obras que haremos o que estuvimos haciendo tienen un fin, el que tú seas glorificado en ellas, que recibas tú la gloria. Y gracias por haber utilizado nuestras pequeñas y frágiles vidas, débiles vidas, vasos pequeños. Señor, gracias, muchas gracias. Señor, recordamos este día como un día especial que sucedió hace mucho tiempo, Señor, pero seguiremos recordando hasta el día en que tú vengas. Hasta el día en que tú vengas, Señor, a buscar a los muchos que creen en ti y esperamos en ti, Señor. Oh Jesús, gracias, muchas gracias. En tu nombre, Jesús. Amén. Cantamos. En la cruz, en la